Buenas noches a todos los amigos que nos están sintonizando, ya sea por YouTube, Facebook o el canal en Spotify. Hoy les traigo una vez más al licenciado Daniel Díaz, licenciado en Relaciones Internacionales y analista independiente. Hoy él nos contará de un tema que ya nadie habla y que es muy importante, ya que tiene que ver con la agenda global. Así que el tema de hoy son los Panama Papers. Hoy vamos a aprender qué es esto, así que adelante Daniel, un gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches y buenas noches o buenas tardes a toda la audiencia que nos empieza a sintonizar. Pues sí, una vez más por acá, ya después de haber escuchado a Rodrigo Polo con relación a la agenda globalista y a lo que tiene que ver todo lo que está pasando, pues evidentemente es importante volver a retomar ese tema. Creo que muchos de tus seguidores tal vez no conocen qué es los Panama Papers o tal vez lo escucharon hablar. Para todos aquellos que no conocen, los Panama Papers, damas y caballeros, fue un tema que salió a la luz exactamente el 3 de abril del año 2016. Se le considera tal vez el mayor escándalo de filtración de documentos en la historia acerca de magnates y gente muy poderosa en el ámbito político y empresarial, acerca de lavado de dinero, en pocas palabras. Es así de simple. Se confirma desde el caso de los Panama Papers que efectivamente muchos políticos han lavado dinero no solo en sus propios países, sino que también han utilizado empresas offshore para poder así llevar a cabo estos actos ilícitos. Ahora bien, no nos confundamos. Más adelante les voy a explicar qué es una empresa offshore, pero vengo a tocar el tema con Alejandro porque pues derivado de lo que hemos platicado en este canal de Spotify y en los múltiples conversatorios que hemos tenido, pues me parece oportuno volver a tocar, ya que estamos en el mes de abril, el tema de los Panama Papers. Pues bueno, como les decía, ¿qué son los Panama Papers y qué fue lo que pasó exactamente y qué es lo que sabemos hasta la fecha? Porque les recuerdo que este caso salió a la luz por el año 2016, pero dejó de ser importante. Por alguna razón, los medios, que ya saben ustedes quiénes los dominan, no lo quisieron volver a tocar o salió muy poco. Salió muy poco. Por ahí hay todavía blogs o algunos artículos de periodistas que han tocado el tema, pero nadie de fondo se ha metido a investigar qué es lo que pasó, ni mucho menos han sido procesados los políticos o empresarios que están involucrados en esto. Porque les recuerdo, no necesariamente la gente que voy a mencionar ahorita cometió actos ilícitos. Lo que pasa es de que los papeles de Panamá tenían el nombre de muchos empresarios y de gente muy poderosa que pues obviamente a muchos les llama la atención saber qué pasó, pero nunca se iniciaron procesos judiciales grandes o llamativos para que esto se siguiera, para que eso tuviera un hilo conductor y que tuviera un final, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante mencionarlo y por eso es que vamos a dar inicio a lo que viene y lo que tengo investigado hasta la fecha. Pues bueno, miren, el tema es el siguiente. La firma legal conocida como Mossack Fonseca, Mossack-Fonseca, fue una empresa legal que por alguna razón una serie tenían una serie de documentos muy importantes, alrededor de 11.5 millones de documentos en digital, con contenido bastante llamativo, contenido empresarial, contenido de empresas creadas, empresas de cartón, le decimos aquí en Guatemala, para poder así lavar dinero y aparte empresas offshore de gente muy poderosa. Pues la firma legal Mossack Fonseca se vio involucrada en esto y pues salió a la luz de que tenían estos papeles que eran muy llamativos porque, por ejemplo, una de las empresas más llamativas que ellos tienen en su posesión de gente muy poderosa es que aquí aparece gente de la cadena de periodistas BBC News, por ejemplo, y del New York Times. Eh, para ser más específico, la firma de periodistas independientes que hizo esta investigación a la firma legal Mossack Fonseca se llama The International Consortium of Investigative
Journalism, por sus siglas en inglés, ICIJ. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, muchos líderes y gente muy poderosa se vio involucrada en esto. En el año 2016 estalló que se estaban lavando millones en Panamá y por supuesto en las islas del Caribe, en resumidas cuentas. Y pues llamó la atención de quienes estaban involucrados. Y vamos a aterrizar en quiénes son los personajes que tenemos por acá. Yo creo que Alejandro conocerá más de alguno, pero tal vez alguno otro que no. Por ejemplo, el futbolista Lionel Messi apareció en la lista de los papeles de Panamá, por ejemplo. Sigmagnor Largansson, o Largonson, perdón, el ministro de Islandia también está por aquí en estos papeles de Panamá. Ian Cameron, que es el papá de David Cameron, ya saben ustedes quién fue ministro de Reino Unido en el año 2016 también. Mauricio Macri también, por ejemplo, aparece en estos papeles. Juan Pedro Domani, que es uno de los miembros de la junta directiva de la FIFA, por lo menos en aquel entonces. El actor Jackie Chan también sale por acá. La familia millonaria y poderosa política de Argentina, los Kirchner, y el propio Chapo Guzmán. Entonces, como les decía al inicio, una empresa offshore no necesariamente es hacer una empresa para cometer actos delictivos. No, una empresa offshore es una compañía que es considerada una empresa constituida en una jurisdicción distinta de sus operaciones principales en otros países. Es decir, en pocas palabras, que uno abre una empresa en otro país en donde puede llevar a cabo transacciones y depositar dinero, en donde si usted reside en Guatemala y abre una empresa offshore en Panamá, todo el dinero que deposite en esa empresa, el gobierno guatemalteco no lo va a investigar a usted, ni tampoco va a investigar a la empresa específicamente. ¿Por qué? Porque está ubicada en Panamá, pero que también esa empresa le permite hacer usted transacciones y procesos financieros más fácil de lo que una empresa local le permitiría. Entonces, no es ilegal, es completamente legal, por supuesto, pero obviamente se presta para lavar dinero. Esa es una de las razones por las cuales mucha gente está en contra de la creación de offshores. O cuando ustedes escuchan offshore, pues pareciera que es un tema delicado, lo cual no lo es, pero bueno, cada quien hace lo que se le venga en gana y pues todo tiene consecuencias. Vamos a proceder, Alejandro, y te voy a mostrar aquí lo interesante del asunto y por qué los Panama Papers, señores, se une y es parte de toda esta agenda globalista. Tenemos en cuenta, y todos aquí sabemos quienes han seguido el canal, que el magnate de magnates, George Soros, detrás de su Open Society Foundation, pues ha financiado miles y miles y miles de casos de globalismo por toda América Latina y por todo el mundo. Tiene sus manos por todos lados, ya hemos hablado del feminismo, ya hemos hablado del aborto, de la financiación ¿cómo se llama?, de medicamentos para que obviamente las mujeres lo puedan usar y así tener medicación después de realizarse un aborto, pues todas esas empresas farmacéuticas también están apoyadas por George Soros. Qué coincidencia. Pero bueno, el punto aquí es resaltar que la propia junta de periodistas independientes, entre comillas, que realizó la investigación de los Panama Papers, fue nada más y nada menos apoyada por la Open Society Foundations. Entonces, ¿qué nos viene a decir esto? ¿Por qué un magnate como George Soros estaría atrás del financiamiento de periodistas que se dediquen a investigar actos ilícitos en otros países, usando periodistas independientes y con toda la claridad del asunto, ocultándoles el nombre y haciéndolos pasar por alguna especie de organización periodística independiente, pues para cuidar sus propios intereses, tal vez? Esa podría ser una conclusión muy interesante. Pero no solo él está atrás de esto. La propia Fundación Ford está detrás de la investigación de los Panama Papers, apoyando a estos periodistas disque independientes. Otra de las fundaciones que está detrás de esto es la Fundación Packard.
Alejandro, yo no sé si tú sabes quién es David Packard, pero a todos los que nos están escuchando, voy a refrescarles la memoria y vamos a darles un poquito de tinte histórico a esto. David Packard es el fundador de esta fundación Packard, y él fue el secretario de defensa de Richard Nixon por allá por los años 1969 a 1971. Sí, así es, el propio Richard Nixon, aquel presidente que se le acusó por el escándalo de Watergate, de haber sido involucrado en un espionaje entre partidos políticos, es decir, el republicano y el demócrata, y que pues por la propia situación que tuvo que afrontar, decidió renunciar. Pues sí, David Packard está detrás, dentro de su fundación Packard, financiando la investigación de los Panama Papers. Eh, en la propia página de los periodistas aparece también el nombre de USAID. Ve qué raro, ¿verdad? USAID atrás de todo esto, junto con la Open Society Foundation. Una vez más, vemos cómo la agenda global tiene sus manos por todos lados. Yo sé que Alejandro de aquí se los ha dicho varias veces, y también en otras entrevistas lo han mencionado otros invitados, pero no cabe duda que lo único que vienen a hacer aquí estos señores es querer destapar todo lo que sea malo para que ellos sean los buenos. Es así como se gana a la gente, es así como se ganan el corazón de los gobiernos como el de Guatemala, y es así como entonces le lavan el cerebro a todos los políticos con que todo lo que ellos toquen es de amerita de una buena acción. Entonces, esa es así como nos llamó la atención esto. Fíjate, Alejandro, es así como salen a relucir los Panama Papers. Sí, la verdad es que es muy interesante, ya que al ver la mano de Soros ya algo huele raro ahí, entonces, y más de USAID y estas organizaciones desestabilizadoras que tanto daño nos han hecho como nación en Guatemala. Entonces, no sé, a mí me huele raro como tal vez en algunos casos sí podría ser, pero tal vez en algunos es como un tipo de cacería, no sé qué pensás vos. Correcto, vamos a llegar al meollo del asunto. Te voy a comentar, yo tengo una conclusión acerca de lo que estuve leyendo, y de hecho, yo creo que el fin de esta gente, de estas fundaciones, de la Open Society, de USAID, de apoyar cadenas de periodistas independientes que se dediquen a investigar casos de corrupción por todo el mundo y sobre todo en América Latina, es para ocultar lo que Estados Unidos es. ¿Y qué es Estados Unidos? Pues resulta que Estados Unidos es el mayor paraíso fiscal del mundo. Ya, lo único que quieren hacer estas personas al financiar estas investigaciones de casos de corrupción es decir, miren señores, en Panamá hay corrupción y solo ahí hay corrupción, para poder así decirle a las demás empresas interesadas alrededor del mundo que pueden lavar dinero en otro lado. Y qué mejor que hacerlo en Estados Unidos. De hecho, hay una publicación de la revista Bloomberg, en donde ellos tachan y dicen textualmente que Estados Unidos es el mayor paraíso fiscal de aquel entonces. Eso fue publicado en el año 2016, y pues qué conveniente que eso saliera a la luz el propio año que sale a relucir lo de los Panama Papers, ¿verdad? De hecho, una de las ciudades en Estados Unidos en donde mayor se lava dinero es en la ciudad de Reno, en Nevada. Y está textualmente descrito por Bloomberg que Reno es la nueva Suiza. ¿Ya? Para todos aquellos que creían que Suiza era el mayor paraíso fiscal junto con las islas caribeñas y Panamá, se equivocaron. Suiza quizá fue el mayor lavado de dinero y la mayor concentración para poder ocultar pinturas y arte valioso
en los años 40 y 50 derivado de la Segunda Guerra Mundial, o para también lavar dinero de Wall Street por aquellos años 1980, eh, con, con, con toda la liberación económica que tuvo el gobierno de Ronald Reagan, pero la ciudad de Reno, pues resulta ser una de las mayores concentraciones de lavado de dinero. Y yo creo que tal vez aquí muchos ni siquiera se daban por enterado. Pensaron que iba a decir Las Vegas, pero no, 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 no. Es en Reno. Y aparte, aquí tengo también el nombre de Andrew Penny, que es de la firma Rothschild, que él también ha descrito que la firma Rothschild, oh sorpresa, tiene sede en Reno, Nevada. Entonces son cosas que cuando uno se pone a investigarlas, pues vienen a decir y a decir lo que tanto decimos en otros espacios, que la Open Society tiene pues sus manos metidas en todo. Y los Panama Papers no es más y nada menos que un ejemplo para decir, como lo que te comenté anteriormente, es venir y decir, miren, aquí se lava dinero, este país no sirve, ya ven, lo usan todos como excusa para abrir empresas internacionales y entonces el país queda manchado. Uno de los datos interesantes es que el PIB de Panamá es alto, ya hay una gran concentración de riqueza. Y sí, es verdad, mucha gente de Guatemala, de México, de El Salvador, pues se ha ido a hacer negocios a Panamá, pero pues no son cualquier negocio, o sea, han de ser negocios que involucren millones de dólares en transacciones para poder así eh, tener una validez de poder ir a Panamá y abrir una oficina y abrir una empresa. Resulta que Panamá te da muchas facilidades para abrir una empresa y tiene ciertas regulaciones que son, como le decimos aquí en Guatemala, son blandas a comparación de las regulaciones que tenemos acá. ¿Ya? Por ejemplo, viene un empresario de México a hablar con guatemaltecos para abrir una empresa y poder así generar empleo, pero se llevan la sorpresa de que por el año 2016 la CICIG tenía sus manos por todos lados y entonces resulta muy conveniente para los empresarios venir y decir, bueno, ¿saben qué? Aquí en Guatemala no, porque nos van a tachar de cualquier cosa, nos van a investigar si nos juntamos con tal persona, mejor vayamos a hacer negocios a Panamá. Resulta mucho más fácil y es mucho más rápido. Esa es una de las conclusiones que yo pues he tenido con esto. Yo creo que los Panama Papers vinieron a decir a luz y a toda costa que esto es lo que estaba pasando en aquel entonces. Y todavía me recuerdo perfectamente del hecho de que en el año 2016 Guatemala estaba viviendo una polarización tremenda, increíble, como nunca en la época de los 2000 se había vivido. Creo que la mayor época de polarización fue por ahí, por los años de los gobiernos del FRG con relación al Jueves Negro, al caso Gerardi. Ya por ahí podríamos decir que tal vez los años de los 2000 fueron el inicio del siglo XXI y que tuvieron actos de polarización en el país. El caso Rosenberg también en el año 2009, pero, pero ya después del caso La Línea, y posteriormente los casos que derivaron, que fueron derivándose de todo eso, pues resultaba conveniente hacerlo público en el mes de abril del 2016. La cadena BBC, por ejemplo, y el New York Times siempre han estado alineados con el partido demócrata ya, y con la CNN. Eso todos aquí lo sabemos y por supuesto pues se vio cuando Trump quiso lanzarse para presidente en el año 2015 y en el año 2016 haciendo grandes giras y campañas y pues obviamente el ataque que sufrió el presidente Trump pues fue tremendo. Eh, lo que sucede es de que todo esto está alineado y obviamente Soros solamente es uno más de este conglomerado que tienen poder mundial, el nuevo orden mundial, como le decimos algunos. Yo no tengo ningún problema en decirlo así. Mucha gente me tacha de loco, de conspiranoico, pero es que la realidad es que la evidencia está ahí, está en el Internet y a esta gente sencillamente no le importa mucho que se sepa.
¿Saben por qué? Porque nada se puede hacer, nada se puede hacer. Es decir, es una lucha de poder y una batalla cultural que está tan perdida que realmente a esta gente del nuevo orden mundial ponerle simbología a sus actos políticos e internacionales no les resulta, no les resulta mayor problema. Entonces, y cuando la gente ni les hace caso, mucho mejor para ellos, ¿ya? Es simbología que le llamo yo, simbología oculta que usan en sus diferentes medios. Por ejemplo, The Economist es un gran ejemplo de eso. Ya todos los periodistas de The Economist en sus portadas de cómo va a ser el año 2015, 16, 17, 18, anticipando sus acontecimientos mundiales, nos dictan de cómo va a ser el mundo y cómo va a ser la realidad. Entonces, creo que todo eso tiene que ver con el globalismo. Vamos a ir poco a poco viendo cómo estas agendas se van juntando y van a ver que, pues obviamente el nuevo orden mundial de hecho es una conglomeración de poder político, pero no todo el mundo está alineado al nuevo orden mundial. Hay tres, hay tres personas que podrían estar buscando otros intereses. Ya hay tres países que posiblemente no se quieran unir al nuevo orden mundial y precisamente por eso, Alejandro, y a todos los que nos están escuchando, es que la, las redes sociales se han puesto en contra de estas personas y de estos países. Te pregunto, Alejandro, ¿acaso no te suena familiar algún país por ahí que sepas que sea enemigo de este nuevo orden mundial? Te dejo la pregunta. Claro, he oído. De hecho, estoy casi seguro que creo que es cuáles son los tres. Principalmente tenemos, bueno, más que un país podría mencionar al presidente Trump. Cuando Estados Unidos estaba bajo la administración Trump, Estados Unidos estuvo bajo ataques mediáticos, ya que el presidente incluso le fue a decir en su cara a los de la ONU que el futuro nos pertenecía a nosotros, los patriotas, y no a ellos, los globalistas. Por otro lado, podría mencionar también a Brasil de Bolsonaro. Bolsonaro es otro, como decimos nosotros, un varón que se puso a pelear con el mismo de la OMS y le dijo, bueno, entonces las cosas son claras, son así o no son así. Y ahí tuvo que aplanarse un gran globalista. Y como tercer lugar, aunque muchos se sorprendan, yo podría mencionar una Rusia de Vladimir Putin, ya Pues que sí, ahorita con esto de la guerra le están haciendo un ataque mediático, pero él les dijo, no, o me pagan con el valor oro o me pagan con rublos, pero no les acepto nada, porque esta era una jugada para meter el gran reseteo. Entonces, yo consideraría que estos tres son fundamentales para la lucha contra el nuevo orden mundial. de hecho estás en lo correcto. Y no necesariamente son esos tres, le atinaste a uno, ¿ya? Pero en realidad los tres grandes enemigos actualmente del nuevo orden mundial, y para todos aquellos que no lo sabían, resultan ser Rusia, China y los países árabes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, sencillamente que el nuevo orden mundial está constituido por el sionismo. Para todos aquellos que no lo saben, el sionismo se deriva de los judíos, ¿ya? Y el sionismo ha tenido una influencia enorme, enorme en Estados Unidos y posteriormente en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. El sionismo está metido hasta en Hollywood. Aquí lo hemos hablado también con algunas, con algunas personas, pero yo les recuerdo que Hollywood ha sido la mayor cortina de humo que Estados Unidos pudo haber creado en toda su historia. Y lo hacen con el fin de dar una perspectiva del país y del mundo que no es. Y la gente vive feliz eh, alimentándose de eso. Quizá en algunas épocas fue más independiente Hollywood de lo que yo me estoy refiriendo. Es decir,
No estoy diciendo que todas las películas contengan mensajes subliminales o mensajes con el MK Ultra incluido, pero yo creo que por ahí, por los años 20 a los años 70, 80, eh, habían películas que no les tenían, que no tenían miedo de resaltar lo que estaba pasando en el mundo y que era cierto. Pero a su vez, Hollywood, como lo vio como negocio, ir de la mano con el sionismo y la política, pues ha ido politizando algunos conceptos de cómo es Estados Unidos como país y del poder hegemónico de la nación. Entonces, Rusia, por ejemplo, es una gran piedra en el zapato para el nuevo orden mundial. ¿O acaso se les olvidó que pues el malo de la película en todo esto es Rusia y que los buenos son Ucrania? Ahí lo vemos. Es un claro ejemplo de lo que está pasando. China, por ejemplo, ¿qué está pasando con China? ¿Por qué tanto miedo a China? Es decir, no estoy diciendo que yo soy amigo de los chinos. Lo que estoy diciendo es de que la forma en cómo China ha dominado su país es precisamente lo que el nuevo orden mundial busca hacer con todo Occidente. ¿A qué me voy con esto? ¿Cómo es que en China hay libertad económica, pero no hay libertad política ni social? Es decir, el teléfono está intervenido las 24 horas para todos los ciudadanos. Y ojo, el nuevo orden mundial lo sabe y siempre lo supo. Y lo que buscan es tener ese mismo sistema político, pero globalizado. Un aparato del nuevo orden mundial, pues todos aquí saben cuál es, Naciones Unidas, es un claro ejemplo de eso, ¿ya? Se supone que son los salvadores de la paz y de los derechos humanos. Y cada vez que hay algún escándalo de derechos humanos, la ONU siempre emite comunicado. O de cierta enfermedad actual, ¿verdad? Como dijeron algunos en otro episodio de nosotros. Entonces, ven cómo todo va alineado, cómo todo va rascando ahí, viendo cómo ir poco a poco conquistando cada área de cada parte de distintos países. Y los países árabes, por supuesto. ¿Por qué los países árabes son un peligro? Pues nada más y nada menos que por la cultura, ¿ya? Tienen una cultura distinta a la nuestra y por algo Occidente condena a los países árabes, ¿ya? Eh, Pero ojo, algo muy interesante, el feminismo ni se atreve a poner un pie en los países árabes. Saben que saldrían, pero corriendo en 3 minutos, en menos tal vez. ¿Por qué? Porque ahí no dominan al poder político, ahí no dominan a la prensa, ¿ya? Los jeques árabes tienen su propio dinero y lo han sabido utilizar muy bien para expandir sus negocios. El Mundial de Qatar es uno. ¿O me van a decir que esta enfermedad nueva es un problema para el Mundial? Por supuesto que no, si hasta aire acondicionado va a haber en los estadios y nadie dice nada, ¿verdad? Resulta que era muy peligroso estar en espacios cerrados y con aire porque circula por ahí toda esta infección rara, pero el Mundial va a tener estadios con aire acondicionado y sanciones no van a haber, ¿ya? Entonces vemos cómo esto va alineado, ¿verdad, Alejandro? Es más, ya dijeron que en el Mundial de Qatar no se va a permitir ideología de género. Es verdad, es cierto. Un Y yo te gran golpe al pregunto, globalismo. sí, es totalmente cierto, pero yo te hago la pregunta, ¿acaso, acaso van a haber sanciones para Qatar por prohibir la bandera LGBT? Porque yo no sabría qué pasaría si, por ejemplo, México dice el día de mañana que en sus partidos de la Liga Mexicana prohíbe la bandera. Yo creo que México sería, pero en dos, tres cuentazos, censurada de las Naciones Unidas de por vida. ¿Cómo hacen con el grito que hacen los estadios? A Rusia, perdón, a México los han sancionado muchas veces por un grito que le dicen homofóbico, que es cuando el equipo contrario hace retención del balón
que no puedo mencionar esa palabra primero porque me van a bajar el video por homofobia y segundo porque no es una palabra agradable, pero a México sí lo han sancionado por casos de homofobia. Y ahorita lo que preguntas exacto, ¿qué le van a hacer a Qatar? La respuesta es nada, porque saben que con ellos no se van a poder meter. Exacto. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿a qué quiero regresar yo con el tema principal de esta conversación? Los Panama Papers. No me quiero desviar, me tuve que desviar un poquito porque pues estas conversaciones pues dan para más, pero yo lo que veo aquí es una y otra vez lo que hemos visto por años, ¿ya? El hecho de denunciar corrupción en otros países para poder así que la atención de la vista pública se aleje del objetivo principal, del mero mero. Y volvemos a lo mismo, Estados Unidos. Está escrito en documentos de Bloomberg y en los artículos de Bloomberg que Estados Unidos es un paraíso fiscal, así que por si alguno me llega a escuchar y a grabar de los que están oyendo, eh, prácticamente puedo defenderme con que no es que me lo esté inventando. Es decir, lo estoy leyendo aquí, ahorita en mi pantalla, lo que dice Bloomberg, o lo que dijo Bloomberg, mejor dicho, en el año 2016 y 2015. Y cualquiera de ustedes lo puede investigar y es libre de ponerse pilas en esto, porque pues yo no es que tenga el monopolio de la verdad, como algunos otros dicen tenerlo. Entonces el globalismo es esto, Alejandro. Venir y destapar casos de corrupción en América Latina para poder así desviar la atención de donde está la riqueza concentrada de estas personas. En otro episodio, pues les adelanto, podré explicarles cómo funciona esto y vamos a mencionar ciertas corporaciones que han estado involucradas y voy a mencionar más nombres de gente que ha estado involucrada en este tipo de conglomerado político y empresarial. Hay que tocar el tema del Club Bilderberg, que tal vez muchos han escuchado de eso, pero que nadie sabe realmente quiénes lo integran. Y es que el Club Bilderberg es una reunión que se hace una vez al año y que los invitados no necesariamente son los mismos. Muchas veces frecuentan por años la misma persona, pero van cambiando. A veces invitan a nuevos o dejan de invitar a algunos por invitar a otros. Ya para adelantarles, los reyes de Países Bajos han estado presentes en el Club Bilderberg. Personas de la talla como el CEO de Google, ya, de la cadena CNN también, BBC, The Economist, por supuesto, ya. Entonces, en otro episodio les voy a adelantar cómo estas personas han estado involucradas en ciertos actos, pero yo creo que el episodio de hoy resume lo que fueron los Panama Papers, y es que fue nada más el destape de una investigación para poder tachar el nombre de algunas personas y que otros salieran ilesos del asunto, que la atención se desviara en aquel entonces. ¿Ya? Y obviamente, como les digo, la bandera falsa de la bondad y de la moral buena de la Open Society, de decir, miren, yo financio, yo estoy detrás de la investigación de esto, pues porque a mí me preocupa el mundo y me preocupa que haya una buena fiscalización de los recursos. Mentira, mentira. Lo que hay es una persecución y es una caza de brujas para poder así tener en un futuro el monopolio de la justicia, que es lo que buscan. Eso es lo que busca el nuevo orden mundial. Y se los dejo de tarea para poder investigarlo y creo que con eso tenía yo resuelto la duda que tenías, Alejandro, de qué eran los Panama Papers. Sí, gracias. La verdad es que todos estos temas son súper interesantes. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha información que las personas no conocen y no es porque la gente no se quiere informar, sino porque la gente, bueno, no la gente, sino la información es un poco reducida. Me imagino que esto no es algo que sea muy abierto al público o que sea algo fácil de encontrar, como que busques una noticia de fútbol o de la farándula. Entonces es súper importante. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Me gustaría que dejaras tu conclusión de todo esto. Pues sí, pues gracias, gracias. Siempre es un gusto poder aquí compartir un poco de información. Ya saben, yo la información que les estoy brindando es porque la he investigado en diferentes medios, en el internet, y pues ustedes son libres de hacer lo mismo y de comprobar que lo que estoy diciendo, pues lo estoy leyendo textual de donde las páginas de donde las saco, pero es una realidad y venimos a aterrizar otra vez en lo que fueron los Panama Papers y de lo que pues mucha gente ya no habla. Entonces, como conclusión, pues venir y decir que el tentáculo del globalismo está por todos lados. Donde ustedes menos se lo esperen, ahí está. Open Society, Ford Foundation, Packard Foundation, ¿verdad? Secretarios de distintos gobiernos han estado detrás. El otro día platicamos de quién fue Robert McNamara, ¿verdad? Y de cómo él, siendo secretario de Estado, llegó a ser presidente del Banco Mundial. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces creo que es importante que ustedes sepan de dónde vienen las cosas. Y pues nada más que desearles una feliz tarde, noche, y que pues obviamente para mí será un gusto volver a platicar de estos temas en otra ocasión y les traeré como siempre más información al respecto. Claro, muchísimas gracias, en serio. Gracias por educarnos, porque esto es un tipo de educación que no se habla en ningún otro lado. Y gracias por tu investigación, porque sí, es algo que al menos yo no lo sabía muy a fondo esto, lo digo personalmente, y tal vez muchas personas tampoco lo han escuchado a fondo, solo lo han visto por encimita. Y pues claro, ya sabes, acá puedes estar cuando querrás. Y me encantaría tenerte con eso que dijiste del grupo Billboard, que también suena súper interesante. Así que nada, gracias. Recuerden, hoy estuvo conmigo el licenciado Daniel Díaz y mi nombre es Alejandro Corado. Les deseo una muy feliz tarde o una muy feliz noche. Hasta la próxima.